En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el 7º capítulo del programa Camino al Centenario, este espacio que nos ha permitido recorrer la historia de la diócesis que, recordemos, el 18 de octubre del año 2025 estará cumpliendo 100 años. Y en este séptimo capítulo me encuentro con el actual y nuevo administrador diocesano de la diócesis San Bartolomé, padre Patricio Fuentes Benavides, a quien damos la bienvenida a Camino del Centenario. ¿Cómo está, padre? Bien, Carolina, muchas gracias a ti por el trabajo que haces de ayudarnos a prepararnos para celebrar el centenario, y un saludo, por supuesto, a todos quienes ven este espacio. Padre, su nombramiento salió el día 8 de julio pasado. ¿Cómo se toma esta responsabilidad, esta nueva responsabilidad, ahora que tenemos nuestra sede vacante, desde que el padre Sergio asumió el 6 de julio como arzobispo de Concepción? Sí. Bueno, es una responsabilidad, o sea, es una tarea que supone seriedad, supone trabajo y supone en un tiempo provisorio, porque eso es muy importante recordarlo, que este oficio, como se llama así técnicamente esta tarea, este oficio de administrador diocesano es un oficio temporal, o sea, tiene un tiempo limitado y está marcado por la salida del padre Sergio, ¿no es cierto? Entramos en situación que se llama sede vacante, o sea, no tenemos obispo, hasta la llegada de un nuevo obispo que queremos sea pronto, ¿no? Y el primer interesado en que sea pronto soy yo. Entonces, es una tarea que supone eso, responsabilidad, ayudar, conducir la vida pastoral de la diócesis, porque tiene que continuar la vida, no se puede detener. Nuestra mayor alegría, gozo y nuestro mayor esfuerzo está en anunciar a Jesús, hacer presente su amor, su misericordia, y eso lo hace todos los días los sacerdotes acá en la diócesis, las comunidades, las grandes comunidades parroquiales, las pequeñitas en el campo que pueden haber, las religiosas en sus trabajos propios de su carisma, los hermanos diáconos permanentes, tantas personas que día a día dan con mucha generosidad su tiempo, sus talentos para eso, para compartir el don de la fe. Y eso tiene que continuar, y la tarea del administrador es ayudar a que eso continúe, no se detenga, que nos sintamos también todos en comunión, familia, para que se siga la vida de la diócesis. Tiempo que no sabemos cuánto va a durar. No, tiempo que no sabemos. Algunos señalan que puede ser un tiempo extenso, o sea, varios meses, porque se ha sumado una condición, diríamos, y es que también la persona que servía como nuncio apostólico acá en Chile ha sido trasladado a Venezuela. El Papa lo ha nombrado al que era nuestro nuncio acá, nuncio en Venezuela. Entonces, quien está encargado de hacer todo el proceso de búsqueda de los posibles candidatos a ser obispo de Chillán, en este caso, es el señor nuncio, y el nuncio no tenemos actualmente. Entonces primero tiene que llegar el nuncio, después de eso seguramente el conocer, iniciar el proceso que realiza. Entonces todo indica que eso va a llevar sus meses. Padre, le quería hacer una pregunta un poco para que la gente entienda y aprendamos todos. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador apostólico, que ya lo vivimos, y esto recordando un poco la historia hacia atrás, con la llegada del padre Sergio en 2018, a un administrador diocesano? Saber también si esta figura había existido antes en la historia de la diócesis. ¿Cuál es la diferencia entre las dos figuras? Sí. Por lo que yo conozco de la diócesis, antes habíamos tenido una figura también de gobierno así provisorio, en ausencia de obispo, en espera que llegara un nuevo obispo. Habíamos tenido ya por lo menos 2 veces, cuando llegó don Eladio Vicuña y después él partió como arzobispo de Puerto Montt. Ahí asumió también como, en ese tiempo se llamaba vicario capitular, el padre Raúl Manríquez. En ese periodo en que entre don Eladio Vicuña y don Francisco José Cox
estuvo de vicario capitular el padre Raúl Manríquez. Y después también, cuando don Francisco José Cot partió en un oficio, una función a Roma, hasta que llegó don Alberto Jara, también estuvo nuevamente como vicario capitular el padre Raúl Manríquez. En ese tiempo se llamaba vicario capitular, era así el título que se le daba, porque todavía no entraba en vigor la nueva normativa de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, como se llama, que entró en vigor el año 83, y ahí se estableció la figura del administrador diocesano. ¿Cuál es la diferencia con el administrador apostólico? Que el administrador apostólico lleva el título de apostólico porque lo nombra directamente el Papa. Y normalmente el Papa lo hace cuando en la diócesis seguramente resulta mucho más adecuado y criterioso nombrar un administrador así directamente porque hay alguna dificultad o porque en lo que se discierne parece más oportuno eso. En este caso nosotros la instrucción que recibimos fue que nosotros eligiéramos al administrador diocesano como está establecido en la actual normativa, el colegio de consultores, este grupo de sacerdotes que se nombran en cada diócesis para asesorar al obispo, y esos 7 en este caso que somos acá en la diócesis de Chillán, elegimos a quien ahora, en este caso yo, cumple la tarea de administrador diocesano. Es una buena señal, lo hablábamos. Sí, es una buena señal porque significa que nuestra diócesis tiene la madurez para eso, para buscar este camino provisorio, para elegir a quien conduce la vida de la diócesis. Por último, en este tema, ¿qué es lo que le pide usted a la diócesis, a la comunidad, a los fieles, a los laicos, a los sacerdotes, a los consagrados, a las religiosas? O sea, lo primero que le pido es que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Hemos hecho un camino bonito en los últimos años de búsqueda en conjunto, de discernimiento. En eso el padre Sergio nos ayudó mucho. Escuchamos mucho ahora a nivel de iglesia una palabra, la sinodalidad, que tiene que ver con sínodo, esto de caminar juntos, que no es hacer cosas distintas, sino que en el fondo, en el modo como las hacemos, ¿no? Y el modo significa esto del ejercicio de la comunión, el ejercicio de la escucha, de poner atención también al tema relacional, ¿no? Si no se trata de inventar cosas distintas, sino que en el fondo es renovarnos y poner empeño en hacer las cosas, ojalá eso, sintiéndonos todos involucrados. Evidente que hay quienes tienen una responsabilidad, supongamos en una parroquia el párroco, pero el párroco no está solo, hay un consejo pastoral, un consejo parroquial, hay catequistas, hay responsables de comunidad. Entonces, esto de ir escuchándonos todos, discerniendo juntos, buscando caminos juntos. Yo creo que eso tenemos que continuarlo. Tenemos prioridades pastorales, hicimos un ejercicio. A veces, por eso este microespacio tiene que ver con la historia de la diócesis, hicimos un ejercicio largo de escucharlos primero en las parroquias, en la misa, se preguntó, después hubo jornadas parroquiales, después hubo jornadas diocesanas y se fue buscando juntos, y eso ha generado lo que llamamos las prioridades pastorales, que tenemos que ir trabajando. Este año estamos en todo el tema de la formación, con especial acento a los catequistas. Entonces eso hay que mantenerlo, eso no tiene que detenerse. Obviamente anhelamos, queremos que llegue luego un obispo, porque obviamente no es una figura decorativa, sino que es el pastor de la diócesis, quien nos va orientando con su palabra, quien nos va conduciendo. Pero en ese camino de espera seguimos trabajando, queremos acogerlo el día que llegue con una diócesis, con una iglesia también viva, como lo es actualmente nuestra diócesis de Chillán. Así es. ¿Vamos a la historia? Vamos a la historia. En este programa tenemos una sección que se llama Mi relación con la diócesis de Chillán comenzó ¿cuándo? En su caso. Claro, en mi caso, la historia que yo conozco de la diócesis hasta que yo ingreso al seminario de Concepción como seminarista de esta diócesis el año 1987, la historia, podríamos decir, en mi caso era bastante reducida, estaba limitada a la vivencia de mi vida en mi pueblo, en San Fabián de Alico, en mi parroquia de San Fabián. Entonces, mi conocimiento de la iglesia, diríamos, se limitaba a eso, a conocer la vida pastoral, parroquial de mi pueblo, San Fabián.
Y yo creo que me abro hacia la historia de las diócesis, a esto de sentirme diócesis, o sea, que hay más parroquia, que hay más sacerdotes, está el obispo y todas estas cosas, cuando comienzo mi camino también de discernimiento vocacional, cuando comienzo a participar en las jornadas vocacionales y por supuesto después cuando me voy al seminario. ¿Qué lo acompañó de esas jornadas vocacionales? En las jornadas vocacionales estaba de párroco en San Fabián de Alico el padre Manuel Mosquera. Yo ingresé cuando estaba el padre Manuel y él me acompañó mucho con su palabra y sobre todo con su testimonio de sacerdote, que agradezco siempre y que en nuestra diócesis conocen todo su testimonio. Y luego en el seminario, yo soy siempre muy agradecido al seminario de Concepción porque tuve profesores y maestros, no solamente profesores, maestros, que me ayudaron mucho, ¿no? Bueno, el padre José Luis Ser, que era el rector del seminario cuando yo ingresé, pero también había otros sacerdotes, el padre Juan Antonio Martínez, un sacerdote catalán, que era el formador del primer año, él nos marcaba ahí con el tema metodológico, la disciplina, la oración, y muchos sacerdotes que con su también sabiduría, sobre todo sacerdotes jesuitas, también de los Sagrados Corazones, la congregación que era el padre Sergio, también me fueron formando en el tiempo de seminario. Y me tocó vivir también ese tiempo en la iglesia de Concepción, que es una iglesia muy viva. Estaba en ese tiempo de obispo don José Manuel Santos, estaba como obispo auxiliar don Alejandro Goich, y entonces Concepción era piensen ustedes, para alguien que viene de San Fabián, que conoce Chillán, llegar a Concepción era un mundo nuevo, grande, grandísimo, de mucha vida. Así que mi vida, así en relación con la historia, parte en San Fabián y luego va creciendo, creo yo, a partir del seminario y por supuesto ya después cuando me integro como diácono y como sacerdote acá en Chillán. ¿Tuvo compañeros sacerdotes que hoy día están en ejercicio de la diócesis? No, o sea, ingresamos de Chillán, si no recuerdo en ese tiempo, el año 87, de Chillán ingresamos 6 seminaristas. Pero durante el camino de formación del seminario fueron ellos discerniendo que no era su camino y al final de Chillán me ordené solamente yo. Yo siempre recuerdo a un sacerdote que, claro, después cuando yo era sacerdote, él me dijo con mucha simpatía, porque de los 6 que ingresamos, el más, así entre comillas, niño era yo, porque yo estudié en el Liceo de Hombres, salí de cuarto medio el año 86 y ingresé inmediatamente en el 87 al seminario, tenía 18 años. Y mis otros 5 compañeros de Chillán eran todos mayores, venían ya del mundo del trabajo. Entonces el más guachito era yo. Entonces este sacerdote me dijo, y pensar que tú eras el más chiquitito al que menos fe le teníamos, por ser muy joven, y con todo el riesgo que supone una decisión también cuando uno es tan joven. Pero las cosas de Dios son así. Nosotros sabemos que usted es un amante de la historia de la diócesis. Sí. Tiene a cargo además el archivo histórico diocesano que hemos tenido el privilegio de visitar y que es maravilloso. De esa historia que usted ha podido revisitar, conocer a través de estos documentos históricos, fotografías, ¿cuáles son los 3 aspectos que más le llaman la atención respecto a esta historia de hoy día 99 años? Sí. Bueno, yo tengo ese contacto con la historia de la diócesis sobre todo por una tarea que me ha tocado por varios años ya ejercer, que es la de ser secretario canciller. Entonces eso permite tener acceso a los decretos, a los archivos de la diócesis, y eso me ha ido permitiendo conocer la vida de la diócesis. Y además porque ha sido una gracia de Dios, me ha tocado también vivir con sacerdotes, diría yo, insignes de la diócesis. Recién ordenado, fui asesor de la pastoral juvenil y viví en el hogar sacerdotal. Entonces viví con el padre Raúl Manrique, que tiene una memoria prodigiosa, que ha sido vicario general por muchos años en la diócesis. Viví con el padre José Luis, con el padre José Antonio Ortega, con el padre Eloy Parra. No viví, pero él también venía constantemente al hogar. Entonces yo con ellos fui escuchando, yo más bien como sacerdote joven más bien escuchaba la historia, el caminar también que a ellos como sacerdotes les ha tocado vivir en la diócesis. Entonces, escuchándolos a ellos, conociendo documentos, también tuve mucha cercanía con el obispo Alberto Jara, entonces también después, sobre todo cuando él fue emérito, cuando venía a Chillán, se quedaba en la casa donde yo vivía, entonces conociendo un poco, escuchándolo a ellos, de ahí creo yo ha nacido mi amor y mi aprecio por la historia de la diócesis y mi conocimiento también de ella. Y yo una cosa que destaco en la diócesis de Chillán
es que siempre en varios aspectos ha sido una diócesis muy adelantada, diríamos, al resto de la vida de la iglesia de otros lugares. Comenzando por el primer obispo que tuvimos, don Martín Rucker, que fue un hombre, primero que nada, intelectualmente muy preparado, sobre todo un gran divulgador de la doctrina social de la iglesia. Entonces, en eso el hombre marcó la vida de la diócesis, pero también del país, porque en eso llevaba mucho en la delantera. Mismo la figura de don Eladio Vicuña también, que en muchos aspectos fue dando forma a la vida de la diócesis, ¿no? Él también buscó hacer posible que toda el estilo del Concilio Vaticano II fuera asumido en la diócesis. Los sacerdotes mayores recuerdan siempre con mucha gratitud que él a todos les dio la posibilidad de formarse, de ponerse al día en toda la enseñanza del Concilio Vaticano II, haciendo posible que todo el clero de Chillán, lo que significaba es todo el clero de Chillán, participara en cursos de formación, se pusiera un poco al día en todo lo que significaba el concilio. Antes de don Eladio, y sigo un poco la línea de los obispos, porque don Jorge Larraín también, a él, que es una figura, creo yo, que poco destacamos en la diócesis, pero le tocó también ir creando parroquias, le tocó el terremoto, entonces eso también es una cosa importante, le tocó difícil a él, y ahí estaba él con un estilo, diríamos, un poco más bajo perfil, pero un pastor, yo por lo que he escuchado de gente que le he conocido, muy sencillo, muy poco tímido, pero muy entregado a la vida diocesana. Entonces, una iglesia, creo yo, muy adelantada en muchos aspectos. El diaconado permanente, por ejemplo, la diócesis de Chillán en eso fue pionera, a cabo los primeros diáconos permanentes, ¿no? La puesta en marcha, diría yo, de la diócesis al ritmo del concilio. Tú entrevistabas días pasados a don Juan Luis Cicer, que en eso fue un aporte tremendo. Toda la formación canónica que él tiene, él la puso al servicio de la diócesis e hizo posible que la diócesis también tuviese una estructura normativa también de acuerdo a las enseñanzas del concilio, ¿no? Y eso ha sido muy... la tarea pastoral también acá ha habido mucha iniciativa muy bonita de trabajo pastoral en las parroquias, la misión, los momentos de misión que ha habido en la diócesis. Entonces tenemos una vida muy rica, muy rica. Muchos laicos también, religiosas, los sacerdotes que llegaron también de afuera, de España, que han hecho un tremendo aporte a la vida religiosa y social y cultural también de la región, no solamente el aspecto religioso. Uno piensa en muchos párrocos que en parroquias pobres han hecho también todo un tema de promoción humana. Yo hablaba del padre Manuel Mosquera, que me marcó a mí, pero también en otros lugares, el padre Andrés Copquecura, tantos sacerdotes que se han destacado en ese aspecto y laicos que han colaborado también aquí en la misma formación de la diócesis en distintos organismos. A pesar que somos una diócesis chiquitita, muy pequeña y pobre en recursos, No, esta no es una diócesis, siempre se habla de los bienes de la iglesia, ¿no es cierto? Pero esta es una diócesis pobre en recursos, que vivimos de muy pocos ingresos que tenemos, pero siempre han sido bien aprovechados y con la ayuda también, por supuesto, de organismos internacionales, de instituciones, se ha buscado hacer un trabajo. Lo que hizo el DAR, tú tiempo atrás, acá entrevistabas a don Claudio Pucheu, ¿no? El DAR, yo creo, un organismo diocesano que se ha destacado a nivel nacional en la promoción también de la vida de nuestros agricultores, campesinos. Sí, es un tremendo trabajo, sí, como lo pudimos ver, sí, en la entrevista que hicimos. Entonces yo destacaría que es una diócesis pequeña, ¿no? Pero con una vida muy, muy bonita, muy linda, con pastores muy entregados que ha tenido, con laicos, con sacerdotes, con religiosas, que han dado mucho por la vida de la gente de nuestra diócesis. ¿Cómo te proyecta la diócesis en 50, en 100 años más? Es difícil eso. Yo creo que obviamente los tiempos que vivimos ya no son los de antes, porque claro, tenemos que mirar para atrás, agradecer mucho la historia, aprender también de nuestros errores. Acabamos de destacar las cosas positivas, pero evidentemente también en nuestra historia
también hay errores, hay equivocaciones, hay cosas que nos ponen muy tristes, ha habido graves faltas, delitos también, ¿no? En los últimos años hemos conocido con tristeza todo el tema de los abusos de menores y de personas que han sido vulnerados por sacerdotes en nuestra diócesis. Entonces eso nos entristece y tiene que invitarnos siempre a ser muy cuidadosos, a corregirnos y eso, ya a procurar que nuestra iglesia diocesana y toda la iglesia sea un lugar para todos sano, un lugar que tiene que ser de encuentro con el Señor, de encuentro con los hermanos. Eso, entonces aprender también de la historia y para adelante mirar. Y yo creo que la misión siempre, diríamos, es la misma. O sea, nosotros queremos compartir con el mundo, con todas las personas, lo que para nosotros es lo más bonito que ha pasado en nuestra vida, que es conocemos a Jesús, el Hijo de Dios, que nos ama, que es nuestro hermano, que da sentido a nuestra vida, que nos causa alegría. Eso, que ser cristiano es algo bueno, que no es tristón ser cristiano. Y ahí yo creo ponía el acento en el gozo de compartir la alegría de la fe. Ahora, siempre el desafío hoy día es el cómo, porque todos tenemos a veces muy claro a veces los diagnósticos y también, no sé, los objetivos. Y yo creo que el cómo es siempre el desafío. Y para adelante, yo creo que tenemos que poner mucha atención al cómo, al modo como hacemos las cosas. Yo creo que eso sí tenemos que todos ir cambiando, mejorando en el cómo hacemos las cosas hoy día. Y en esa parte es bueno, ¿eh? Hoy día se nos mira con mucho mayor espíritu crítico a la iglesia y es bueno, porque también eso nos obliga a buscar ser más coherentes con lo que decimos y enseñamos. Y entonces también nos obliga a prestar mucha atención no solamente al contenido, sino que a cómo entregamos el contenido. Y yo creo que el desafío para adelante es eso. Y por supuesto también, me imagino una iglesia también mucho más de comunión, esto que decíamos antes de sinodalidad, una iglesia mucho más donde nos sentimos también más unidos. Esto que tantas veces hemos hablado del famoso clericalismo, donde la figura predominante es el sacerdote o el diácono o el responsable, porque el clericalismo no es solamente de los curas, a veces también alguien se apodera de las llaves de la capilla y no las quiere soltar. Entonces también es una suerte de clericalismo eso. Entonces sentir una iglesia mucho más en comunión, con responsabilidad, por supuesto la sinodalidad no tiene que diluir la responsabilidad que corresponde a cada uno, pero mucho más en comunión. Y yo creo que también una iglesia numéricamente, diríamos, si vamos al tema de los números, más pequeña. Y eso no tiene que asustarnos que seamos menos, ¿no? No seremos la iglesia más, entre comillas, poderosa de la influencia, así, por el poder, pero quizás seamos una iglesia más sencilla, más testimonial, y eso quizás de mucha mayor influencia, el testimonio sencillo, cotidiano, que ya se da en muchos lugares, ¿no? Pero seremos una iglesia más pequeña seguramente, y eso en parte creo yo va a ser bueno, nos va a ayudar a vivir un estilo de vida más sencillo. Padre, le queríamos agradecer, darle la bienvenida también en este nuevo cargo, agradecer desde el programa Camino al Centenario que se haya dado el tiempo no solamente de hablar de esta nueva responsabilidad, sino también de repasar la historia de la cual sabemos usted es un admirador. Sí. Así que le queríamos dar las gracias por eso. Muchas gracias a ti, Carolina, gracias a Comunicaciones del Obispado. Un saludo a todos ustedes, a seguir, como decía, trabajando en comunión, en sinodalidad, unos con otros, sentirnos todos responsables, a seguir preparándonos para celebrar el centenario, para dar gracias a Dios por nuestra historia, por todas las personas, por todos los acontecimientos bonitos que hemos vivido, para pedir perdón también por el mal que hemos hecho y por el bien que hemos dejado de hacer, y a seguir trabajando. Dios nos bendiga a todos. Ahora los quiero dejar invitados a no separarse de nuestra sintonía, porque a la vuelta vamos a estar con el profesor docente académico universitario de la UBB, Marco Aurelio Reyes, quien también es diácono, desde la parroquia La Merced, para hablar de la Orden Mercedaria. No se vayan. Mi nombre es Sebastián Uribe, soy sacerdote de esta diócesis de Chillán, actualmente párroco de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Pinto. Mi relación con la diócesis de Chillán se remonta sobre todo, yo creo, a mi relación con la parroquia Santa Cruz de Bulnes, de donde soy originario. El encuentro con los sacerdotes, con la comunidad parroquial de Bulnes, me ayudó también a encontrarme y relacionarme con el resto de la diócesis, en aquellas actividades diocesanas donde nos encontrábamos todos. Sobre todo recuerdo desde niño las misas crismales,
que siempre me ha llamado la atención la gran cantidad de sacerdotes de la diócesis y la gran cantidad de personas que participaban en ellas. Actualmente, ya más inmerso en la pastoral de nuestra diócesis, tanto en la pastoral juvenil como en otros encargos pastorales que se me han hecho, he podido descubriendo la riqueza de nuestra diócesis, manifestada sobre todo en las personas que viven su fe en los campos, en la cordillera, también en el mar de nuestra diócesis. Volvemos a Camino al Centenario, tal como te lo prometimos en el primer bloque, con una entrevista muy especial y también desde un lugar muy especial, la parroquia La Merced de Chillán, acá en calle Isabel Riquelme, al frente del mercado municipal. Y me acompaña hoy día el historiador, académico de la Universidad del Biobío, pero también diácono. Ese es un punto muy importante, el profesor Marco Aurelio Reyes. ¿Cómo está usted? Muy bien, Carolina, con mucho gusto de estar contigo en este programa para poder hablar un poquito de la presencia de los mercedarios en la historia de nuestra ciudad y en la historia de nuestro país. Porque realmente fue notable su presencia y su participación. Así es. Este mes de junio nosotros estuvimos celebrando los 444 años de la fundación de Chillán, que increíblemente también está ligada a nuestra prehistoria como diócesis San Bartolomé. De hecho, la misa que tradicionalmente se desarrolla por el aniversario de Chillán siempre se hace en el templo La Merced, y siempre también la hacen los padres mercedarios. ¿Por qué es tan importante, profesor, la orden mercedaria en Chillán, en nuestra prehistoria también y hasta el día de hoy? Bueno, la verdad es que hay que llegar al contexto histórico de la creación de la orden de los mercedarios a partir de 1218, en que justamente se produce este milagro del aparecimiento a tres personas muy ilustres de la Virgen, en un momento muy difícil para la cristiandad, porque era la guerra ideológica que podríamos llamar hoy día, también la llamamos guerra religiosa, que estaba entre el cristianismo, que representaba fundamentalmente España, y el mundo árabe, el mundo musulmán. Era una verdadera guerra religiosa, y fíjate que eso es más o menos lo que está pasando hoy día en nuestra humanidad. Son las guerras religiosas fundamentalmente. Bueno, a partir del aparecimiento de la Virgen a San Pedro Nolasco, que es el fundador de la orden en 1218, y también al rey Jaime de Aragón y a un sacerdote dominico, entonces son tres personas muy diferentes, que se aparece la Virgen y pide que haya clemencia hacia los cautivos que tenían los musulmanes, a los cristianos que los tenían en cautiverio. Entonces la orden nace con ese carisma fundamental, un carisma de la misericordia, la Virgen de las Mercedes, como le llaman, Nuestra Señora, patrona de las Mercedes, y nace la orden en un sentido religioso, pero militar al mismo tiempo. Entonces ese fue un carisma que se transmitió a América, porque en América había que no solamente evangelizar, sino que había también que provocar un proceso de aculturación. Y los mercedarios juegan un papel muy fundamental en lo que llamaríamos la primera etapa de la conquista, que fue una etapa muy violenta. Y en Chillán también, como vamos a señalar, fue también difícil de poder llegar y con una civilización superior a pueblos como los pueblos indígenas, que tenían también su propio mundo, era un mundo totalmente diferente.
Entonces es ahí donde está el papel que jugaron los mercedarios. ¿Con qué mercenarios llegan los fundadores de Chillán? Bueno, llega don Francisco Ruiz, que es el primer párroco de nuestra ciudad, y que lo fue durante los primeros 8 años de vida. Y don Francisco Ruiz venía en la hueste, venía en ese ejército de Martín Ruiz de Gamboa, porque eran los capellanes del ejército. Ellos eran una orden que cumplían esas dobles funciones, además de digamos, de todos los votos que hacían los sacerdotes en aquella época, la pobreza, ¿no es cierto?, la obediencia. También agregaban este otro, que era el encontrón cultural. No era cualquier sacerdote, eran sacerdotes que venían con la cruz y venían con la espada. Entonces eran sacerdotes muy especiales. Don Francisco Ruiz lo era. Y por eso empieza a crearse, a construirse esta primera sociedad chillaneja a partir de 1580, bajo condiciones muy difíciles. Si bien el lugar donde don Martín escogió, pero ya lo había hecho su suegro, don Rodrigo Quiroga, el año anterior, al levantar una empalizada que era el fuerte de San Bartolomé, que era un lugar ideal, era idílico, como queda el registro en los cronistas de la época, pero el problema era que los habitantes no eran tan pacíficos, eran realmente violentos. Entonces, esos primeros años fueron bastante difíciles, pero el carisma de don Francisco Ruiz no solamente logró ordenar desde el punto de vista cristiano a esta primitiva sociedad, sino que también el encontrarse con estas personas que van a construir la sociedad. Yo diría que Chillán se construye a los pies de la Virgen, porque don Francisco traía la vocación en su vida religiosa, la vocación de la Virgen de las Mercedes, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de la Compasión. Entonces no hay que olvidar que se fundaron los mercedarios justamente para rescatar a los cautivos. Y ese era un tema de misericordia, un principio moral que mueve a la iglesia de Cristo desde su creación, por el mismo Jesucristo. Y además yo creo que hay que destacar que es una de las órdenes, porque hemos visto pasar, ir y venir, irse, volver, pero la orden mercedaria es una de las que ha permanecido siempre en nuestra historia, tanto de la ciudad también como de la diócesis de Chillán, ha permanecido en el tiempo. Claro, porque ellos, antes de llegar a Chillán, don Francisco, que era el representante de la orden, por lo demás también, pero era la orden que Felipe II, en aquel momento, el rey Sol de España, cuyo puro objetivo, su proyecto era la cristiandad. Esa es la época de la expansión de la cristiandad. Entonces fueron justamente los hermanos mercedarios los que se enrolaron en la conquista de América y se enrolaron también en la expansión hacia la terra australis, como le llamaban al Chile en ese momento. Entonces los otros sacerdotes no poseían ese carisma. Entonces, además, ellos, como fueron los primeros, fueron los que aprendieron el idioma, el mapudungún. ¿Te das cuenta? Ellos participaron en la fundación de las ciudades anteriores a Chillán, como fue, por ejemplo, Valdivia, la ciudad de Angol, los confines, Carahue, que era en realidad como la capital del Gualmapu, sería el territorio mapuche. Así que eran diferentes el carisma, como podemos señalarlo, en comparación, porque después pronto
en los próximos años llegan a partir más o menos hasta 1655, que es la primera destrucción del Chillán y el primer traslado de la ciudad. Habían aproximadamente unos 100 sacerdotes ya. Pero fíjate que en el año 1655, de esa centena, solamente quedan vivos como 8, porque el resto fallecieron. Entonces, entre mercedarios y franciscanos, que fueron los segundos que llegaron a nuestra ciudad, también sufrieron pérdidas humanas muy fuertes, porque les tocó la etapa de violencia. Pero ellos estaban impulsados por la evangelización. Ellos querían traer a Cristo a este nuevo mundo. Los franciscanos llegaron, si no me equivoco, 4 años después que los mercedarios, un poquito más. Llegaron muy pronto también, sí, llegaron los franciscanos, y los franciscanos tenían ese carisma, que lo orientaron hacia la educación fundamentalmente, eran más educadores en este sentido. Pero también entraron a la Araucanía, al Gualmapu, como llamaríamos, al territorio mapuche, en la misma forma que los mercedarios. Aprendieron el idioma, Pero fíjate que hay un fenómeno que es muy interesante, porque el choque cultural era inevitable, porque el desarrollo de estos pueblos indígenas era especial. Si bien es cierto, nuestros mapuches y los proto-mapuches no tenían el nivel cultural ya logrado por los incas, por ejemplo, en el Perú, o por los aztecas en México, tenían también una evolución, yo diría, una mirada del universo. ¿Y por qué decimos que la Virgen de la Merced es como la constructora de la ciudad? Se funda a sus pies, porque los indígenas empiezan a tener una devoción. La devoción empieza no a Jesucristo, porque la imagen de Jesucristo les era un poco difícil de comprender, de lo que fue toda la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, sí que entendían a la Pachamama, a la mujer, a la Virgen María. Y la Virgen María es la patrona de Chile, por eso mismo. En este primer momento fue la advocación a la Virgen de las Mercedes, como se llamó realmente, como le pusieron, de Nuestra Señora de las Mercedes, de la compasión de la persona que está sufriendo, de la persona que está cautiva. Entonces, los franciscanos fueron en otra onda, yo diría. Y después más tarde aparecen los dominicos. Pero los dominicos tenían otro carisma. Ellos eran los defensores de los indígenas. Entonces ahí viene toda esa etapa. Muy tarde, siglo XVII, aparecen los jesuitas. Y los jesuitas traen otro carisma, que es el carisma de lo que hoy día llamaríamos la economía circular. Ellos eran pequeños feudos los que tenían, donde fabricaban todo lo hacían. Hoy día le llamamos a eso una economía circular, nada se pierde. Y eso es que hacían los jesuitas, y por eso tuvieron tanto éxito desde el punto de vista económico, fundamentalmente. Entonces, muy distintos los carismas. Los sacerdotes eran todos sacerdotes, todos servían a Cristo, todos estaban empeñados en aumentar la cristiandad, expandir la cristiandad por el universo, pero de distinta manera. Tenían distintas formas de hacerlo. Así es. Jesuitas también educación, al igual que los franciscanos. Exactamente, claro. Los jesuitas tuvieron mucho éxito. Entonces, como tuvieron tanto éxito, al final fueron expulsados de España y de sus colonias en ese momento. Pero no de Chillán.
En Chillán también tuvieron que partir, ¿no? Tuvieron que partir y aquí dejaron las grandes haciendas que estaban ya, pues. En Cato, ¿no es cierto? En las haciendas en las orillas del río, del Itata, del Ñuble, eran prósperos, tremendamente prósperos. Y la segunda refundación de Chillán en 1655 fue realmente 51, fue ya porque los jesuitas tenían colonizado todo el Alto de Chillán Viejo, ya tenían cultivo y muy próspero, ya tenían población, atendían también la catequesis, evangelizaban también a esa población. Entonces, como digo, ¿quiénes se llevaron el peso de la parte más difícil de la conquista y la colonización? Fueron los mercedarios y los franciscanos y los dominicos, que fueron las tres órdenes, digamos, que tuvieron, un éxito desde el punto de vista del proyecto, de cuál era el proyecto de la monarquía española. ¿Cómo en esta historia fue mutando la labor de los mercedarios? Porque al principio decíamos que ellos venían con las huestes, ¿cierto? Y venían como siendo parte de este equipo conquistador. ¿Cómo fue mutando con el tiempo hasta el día de hoy en que nosotros los vemos acá? De hecho, se lo comentábamos antes de partir la entrevista, son una de las órdenes más numerosas que hoy día existe de sacerdotes, una envidia, dijo el padre Sergio Pérez de Arce en alguna oportunidad, la cantidad de sacerdotes por lo menos que están haciendo misión acá en la diócesis de Chillán. Bueno, claro, yo diría que se distinguen por su... digamos, cuáles son sus votos. Los votos que tenían los mercedarios justamente era ese, el participar en la guerra, porque ellos venían de una Europa que estaba tremendamente complejizada con el avance del mundo musulmán. Entonces, la guerra en el Mediterráneo, hasta España, las invasiones en España, con los reyes católicos, ya tenían que, habían sufrido, pero también habían tenido también esa experiencia, la experiencia. Entonces, eran guerreros. Eran como se les trataba como caballeros militares, como en esa época, un feudalismo tardío, como llamamos a esa etapa que vivía Europa, cuando empieza la conquista de América. Entonces te digo, se diferencian, muy distintas, no solamente por el carisma mismo, sino que por la misión que tienen que cumplir. Todos a evangelizar, todos tenían que evangelizar, o sea, difundir el evangelio, hacerlo comprensible, hacer cristianos a todas las personas a donde llegaran. Por eso estaba la presencia de la iglesia, no solamente de los sacerdotes, sino que también de la construcción. Tú ves que lo primero que erigen los conquistadores no solamente es la autoridad civil, sino que también el poder de la iglesia, que construyen las iglesias inmediatamente. Entonces ese es un tema muy relevante en la formación, en la construcción del país, de la sociedad en nuestro país. El hecho que ellos hayan estado así de involucrados, ¿cuánto pesó para que en el momento de la independencia de Chile eso siguiera así y la iglesia siguiera siendo también parte del Estado y de la toma de decisiones y un montón de otras cuestiones? Bueno, la iglesia era tremendamente poderosa. Ya en la época de la independencia, quienes llevan el estandarte de la cristiandad sigue siendo la iglesia, pero en este caso en Chillán eran los franciscanos que se transformaron en la orden más,
más grande, y porque llevaban la educación también, imagínate, llevaban... Los naturales. Claro, llevaban el colegio naturales, tenían, además, seguían evangelizando en el Guaymapu, en los mapuches. ¿Ah? Y ellos eran realmente defensores del rey, como se les llamó. Entonces se opusieron a la emancipación en aquel momento. Pero la iglesia era el siglo XIX, ¿para qué decir? Pues era universal el papel, el rol de la iglesia en el mundo, y Chile no podía estar al margen de ese poder temporal que tenía también la iglesia, no solamente espiritual, sino que el poder temporal, donde participaban profundamente los gobiernos conservadores, el ideal portaliano. ¿En qué se basaba el poder? El modelo portaliano, en las tres patas de la mesa. Era la autoridad civil, la iglesia y el ejército. Así se construyó la República de Chile, con una autoridad, y que hoy día todavía seguimos con ese mismo esquema, ese mismo espíritu. El poder civil, el gobierno, la iglesia, a pesar de que, claro, aparecieron después las iglesias protestantes con la llegada de los extranjeros, y también el mundo militar. Se construye, ayudaron en cierta medida a poner ese orden, digamos, social, en cierta medida. ¿En qué pie estaban estas órdenes, la Merced, los franciscanos, cuando llega 1925 y se crea la diócesis de Chillán? Porque también durante esa época llega también la separación de la Iglesia del Estado. Claro, eso ya en 1925 se produce un consenso, porque la Iglesia se estaba preparando también. La Iglesia ya también entendía que no podía seguir viviendo porque era parte del Estado. Los sacerdotes recibían un emolumento del Estado, la Iglesia era subvencionada por el Estado. Entonces se produce ya como una especie... Además, los papas en ese momento empiezan a contribuir en mucho también. En la Iglesia desde el Vaticano empieza también a demostrar esta diferenciación que tiene que existir en el mundo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, yo diría que a pesar de que exista la separación de la Iglesia y del Estado, la Iglesia, a través de todos sus militantes, sus sacerdotes, digamos, la gente, sigue siendo un poder fáctico tremendamente importante, porque tú lo ves cuando aparece temas que afectan a la espiritualidad, por ejemplo, ¿no es cierto?, a temas teológicos. La Iglesia levanta su voz inmediatamente y los estados, los gobiernos, y en el caso de Chile lo mismo, tienen que seguir escuchándola y tenerla muy en consideración. Es un poder fáctico, es un poder que no existe en forma real, pero que existe en la sombra, detrás del trono, como podríamos decir. Así es. Profesor Marco Aurelio, le queríamos dar las gracias por esta repasadita a la orden mercedaria, donde hoy día además estamos, y le agradecemos al padre Eduardo Mella, quien nos invitó también a estar en este precioso jardín, que es muy parecido, lo hablábamos con el padre, o sea, con el profesor Marco Aurelio, al patio que tienen los franciscanos acá en Chillán también. No, es como son unos oasis, como yo te contaba, que al entrar a este jardín me recordaba inmediatamente de mis años por allá, por los años 80, en que yo participaba en la Sociedad de Historia de la Iglesia. Y los franciscanos llevaban, bueno, habían sacerdotes también que eran
muy importante, todos los historiadores de la iglesia, pero los franciscanos eran los que llevaban, digamos, el estandarte de la historia de la iglesia. Y ahí me acuerdo haber tenido tantas conversaciones con Monseñor Oviedo, que fue cardenal chileno, que era historiador, un historiador muy, muy grande. Y nos reuníamos ahí en ese oasis, en plena avenida Bernardo Higgins, la Alameda, la antigua Alameda de las Delicias, cuando construyeron ese templo los franciscanos. Entonces tienen ese mismo, como que se aísla del mundo. O sea que también estimula la espiritualidad. ¿Ah? Aquí también los mercedarios mantienen esa tradición. Hoy día cumplen otros roles en la iglesia hoy día, pues yo me he fijado que tienen un carisma tremendo por los jóvenes, por los niños, ¿no es cierto? Y eso es lo que da supervivencia a la iglesia. Así es. Desde este jardín maravilloso le queremos dar las gracias por habernos acompañado. No va a ser la última vez, se lo advierto al tiro. No. Vamos, porque este programa le quedan muchos capítulos de aquí al 2025 que vamos a estar cumpliendo nuestros 100 años como diócesis San Bartolomé. Pero con todo gusto lo hago, porque yo soy parte de la iglesia también. Además. Desde mi diaconado tengo también esa misión de difundir también el Evangelio y a través de todos los medios de comunicación que hoy día la tecnología, la ciencia nos pone a nuestra disposición. Entonces, siempre estaré presto a tu llamado. Y yo puedo decir que usted es una enciclopedia viva para mí porque sabe mucho de la historia de Chillán y, como él bien decía, también de la historia de la iglesia, así que no va a ser la última vez que lo vamos a tener acá. Profesor Marco Aurelio, muy agradecido, camino al centenario, le da las gracias y yo los quiero dejar invitados a que nos reencontremos en 15 días más en un nuevo capítulo de Camino al Centenario. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.